Esta casa no fue destruida por una guerra. No la quemaron, no la saquearon, no la tomó ningún ejército. Todo empezó con una apuesta. Una sola. Nadie pensó que esa noche se estaba firmando la sentencia de muerte de una de las familias más poderosas de la Nueva España. No fue el tiempo. No fue la política. Fue uno solo de ellos. El heredero. En pleno centro histórico de la Ciudad de México hay un edificio que millones de personas visitan sin tener ni idea de lo que realmente representa. Hoy es un lugar cotidiano. La gente entra, sale, se sienta a comer, se toma fotos, pide café, platica, se ríe y sigue con su día como si nada. Nadie se detiene a pensar qué pasó ahí antes, que se perdió entre esas paredes, qué nombre se borró a chingadazos de la historia. Pero durante siglos, esta casa fue otra cosa. Fue el símbolo de una riqueza que parecía eterna. Un recordatorio silencioso de quién mandaba y quién no. Aquí vivieron los condes de Orizaba, la familia Vivero y Velasco. Una dinastía que lo tenía absolutamente todo, tierras que no se acababan, minas que escupían plata, haciendas enteras trabajando para ellos, joyas traídas de Europa y un apellido que abría puertas y cerraba bocas con solo pronunciarse. Durante generaciones se creyeron intocables. Y durante generaciones, lo fueron. Porque en la Nueva España, cuando tenías dinero, poder y título, las reglas eran para otros. Nadie se atrevía a cuestionarlos. Nadie los señalaba. Nadie imaginaba que algo pudiera salir mal. Hasta que uno solo de ellos empezó a jugar. Primero con dinero. Luego con secretos. Después con el apellido. Y al final, con el destino completo de su familia. Esta no es la historia de una mansión bonita. No es un recorrido turístico ni una anécdota elegante para contar en voz baja. Es la historia de cómo una fortuna construida durante siglos se fue a la chingada en silencio. Sin gritos. Sin escándalos al principio. Solo decisiones mal tomadas, deudas escondidas, noches largas, mesas de juego, acuerdos sucios y la certeza pendeja de que nada podía salir mal. Aquí no hubo héroes. Aquí no hubo redención. Solo una familia poderosa viendo cómo todo lo que creían eterno se les escurría entre los dedos. Esta es la terrible historia de la mansión de los condes de Orizaba. Antes de que existiera el ruido, el escándalo y la vergüenza, hubo silencio. Un silencio pesado. De esos que no se rompen porque nadie se atreve. La familia Vivero y Velasco llevaba generaciones acostumbrada a eso. A que el mundo se acomodara a su paso. A que los problemas se resolvieran solos. A que las deudas fueran cosa de otros. Su historia no empezó con excesos ni con vicios. Empezó con estrategia. Desde los primeros años de la Nueva España, los Vivero y Velasco supieron jugar el juego correcto. No eran improvisados. Supieron cuándo callar, cuándo aliarse, cuándo firmar y cuándo esperar. Acumularon tierras como quien junta fichas. Haciendas enteras, pueblos completos, minas que no dormían y cofres que siempre parecían llenos. Mientras otros peleaban por sobrevivir, ellos construían un imperio. La ciudad los conocía. Los respetaba. Les abría paso. Cuando uno de ellos caminaba por las calles empedradas, la gente bajaba la mirada. No por miedo, sino porque así eran las cosas. Así funcionaba el mundo. Y como toda familia que se sabe poderosa, necesitaban un símbolo. Así nació la casa. No como un simple lugar para vivir, sino como una declaración. Azulejos por todos lados. Detalles que gritaban riqueza sin necesidad de decir una palabra. Una mansión que no pedía permiso para existir. Que ocupaba su espacio con descaro. Ahí se celebraban reuniones donde se tomaban decisiones que afectaban a medio virreinato. Ahí se hablaba de negocios, de matrimonios estratégicos, de herencias futuras. Ahí se educaba a los hijos con una sola idea clavada en la cabeza: este apellido no se mancha. Porque eso era lo más importante. No el dinero. No las tierras. No las joyas. El apellido. Ese nombre era la verdadera fortuna.
Lo que había pasado de generación en generación, más fuerte que cualquier moneda. Un escudo invisible que los protegía de casi todo. Casi. Con el paso de los años, la familia creció, se expandió, se diversificó. Algunos se volvieron más discretos. Otros más ambiciosos. Pero todos compartían la misma certeza peligrosa: esto nunca se va a acabar. Y ahí empezó el problema. Porque cuando una familia deja de tener miedo, empieza a cometer errores. Cuando los Vivero y Velasco miraban su mansión, no veían una casa. Veían una prueba de que habían vencido al tiempo. De que su historia ya estaba escrita y asegurada. De que nada ni nadie podía tocar lo que habían construido. Se sentían por encima del cambio. Por encima de la ley. Por encima de las consecuencias. Nadie pensó en lo que pasaría si el heredero no estuviera a la altura. Nadie se preguntó qué pasaría si el apellido, en lugar de proteger, se volvía una carga. Porque durante demasiado tiempo, todo había salido bien. Y cuando todo te sale bien por siglos, empiezas a creer que siempre será así. No sabían que el verdadero peligro no venía de afuera. No venía del Estado. No venía de enemigos ni de revoluciones. Venía de su propia sangre. De alguien que creció rodeado de riqueza, de comodidades, de privilegios, pero sin aprender lo único que mantenía todo en pie: el límite. Y cuando ese límite se rompe, no hay mansión que aguante. Don Fernando José de Vivero nació rodeado de todo lo que otros solo veían de lejos. Desde niño caminó por pasillos donde el silencio imponía más que cualquier grito. Aprendió a sentarse derecho, a hablar poco, a escuchar mucho. Le repitieron 1000 veces que su apellido pesaba. Que no era solo un nombre, sino una responsabilidad. Pero nadie puede enseñarte a cargar algo que no entiendes. Mientras sus antecesores habían aprendido a sobrevivir en un mundo duro, don Fernando creció en uno cómodo. No conoció el hambre, ni la urgencia, ni el miedo real a perderlo todo. Para él, la riqueza no era una conquista, era un hecho. Algo dado. Algo seguro. Y ahí se fue torciendo todo. Desde joven mostró una inquietud distinta. No era tonto. Tampoco inútil. Pero tenía una debilidad que nadie quiso ver a tiempo: necesitaba sentir algo. Algo que rompiera la monotonía de una vida resuelta desde antes de empezar. Las fiestas lo aburrían. Los discursos le parecían eternos. La administración de tierras, un fastidio. Don Fernando no quería cuidar lo que tenía. Quería probar suerte. Mientras los viejos hablaban de prudencia, él hablaba de riesgo. Mientras la familia pensaba en conservar, él pensaba en ganar más. Siempre más. Más rápido. Más fácil. Y en una familia donde nadie se atrevía a decirle que no, eso era peligrosísimo. El apellido lo protegía. Demasiado. Cada error se justificaba. Cada exceso se minimizaba. Es joven, decían. Ya aprenderá. Tiene tiempo. Nadie notó que el tiempo era justo lo que no tenía. Don Fernando empezó a moverse en círculos distintos. Más discretos. Más oscuros. Lugares donde no importaba el linaje, sino cuánto estabas dispuesto a poner sobre la mesa. Ahí, el apellido no valía tanto, pero el dinero sí. Y él tenía de sobra. Al principio fue curiosidad. Luego emoción. Después necesidad. El riesgo se volvió costumbre. La costumbre, vicio. Pero en casa, todo seguía igual. Las comidas elegantes. Las conversaciones medidas. La ilusión intacta. La familia seguía creyendo que el apellido bastaba para sostenerlo todo. Que don Fernando, tarde o temprano, se alinearía. Que la sangre llamaría. No entendieron algo básico: no todos los herederos nacen para heredar. Algunos nacen para gastar lo que otros construyeron. Don Fernando empezó a sentirse grande. Intocable. Convencido de que, pasara lo que pasara, siempre habría una salida. Un préstamo. Un favor. Una firma.
Porque cuando creces creyendo que todo se arregla, nunca aprendes a detenerte. Y sin darse cuenta, empezó a cruzar líneas que jamás debieron cruzarse. Primero en silencio. Luego a escondidas. Después con una sonrisa confiada, de esas que solo tienen quienes aún no saben lo que se les viene encima. Todavía no había deudas visibles. Todavía no había escándalo. Todavía no había sospechas. Pero algo ya estaba roto. Y cuando el heredero se quiebra, el linaje entero empieza a temblar. Nadie se vuelve adicto de golpe. Eso don Fernando nunca lo entendió, porque cuando quiso darse cuenta, ya estaba hundido hasta el cuello. Al principio eran noches sueltas. Excusas bien armadas. Reuniones que se alargaban por negocios. Un par de copas de más. Un juego pequeño, casi inocente, donde perder no dolía y ganar hacía sonreír. La primera vez que apostó fuerte, ganó. Y esa victoria fue su peor desgracia. Porque nada engancha más que creer que tienes talento para algo que en realidad depende de la suerte. Don Fernando salió de ahí convencido de que había nacido para eso. Para arriesgar. Para doblar el dinero. Para salirse con la suya. Volvió. Y volvió a ganar. Y luego perdió. Pero no importó. Porque perder no lo asustó. Lo retó. Las noches se hicieron más frecuentes. Los lugares más discretos. Las caras más desconocidas. Ahí nadie lo llamaba conde. Nadie lo trataba con respeto. Ahí era solo otro hombre con dinero y ganas de probarse a sí mismo. Y eso le gustaba. En esas mesas no había pasado ni futuro. Solo el momento. El ruido seco de las fichas, las miradas tensas, el silencio justo antes de que todo cambiara. Ahí don Fernando se sentía vivo. Pero la casa. La casa seguía dormida. Las mañanas llegaban puntuales. Los criados hacían su trabajo. La familia desayunaba como siempre. Nadie preguntaba demasiado. Nadie quería ver lo que estaba pasando frente a sus narices. Porque aceptar que el heredero tenía un problema era aceptar que el linaje no era perfecto. Y eso era impensable. Don Fernando empezó a mentir con naturalidad. Ya no sudaba. Ya no se ponía nervioso. Las historias le salían solas. Un negocio que no cerró. Un socio complicado. Un atraso momentáneo. Y como el dinero nunca parecía acabarse, nadie sospechó. Pero sí se estaba acabando. Solo que lo hacía en silencio. Como una gotera constante, lenta, invisible. Cada apuesta grande venía seguida de otra aún más grande. Porque ahora ya no jugaba por emoción. Jugaba para recuperar. Para tapar el hoyo que él mismo había cavado. Y cuando juegas así, siempre pierdes. Hubo noches en las que volvió con las manos vacías y el orgullo hecho pedazos. Otras en las que ganó lo suficiente para convencerse de que todo seguía bajo control. Ese vaivén lo mantenía enganchado, cansado, irritable. Empezó a desaparecer por días. A llegar de mal humor. A perder la paciencia. Pero en casa, nadie decía nada. Porque nadie quería ser el primero en señalar al heredero. Nadie quería cargar con esa culpa. Era más fácil mirar a otro lado. Fingir que no pasaba nada. Confiar en que se le pasaría. No se les pasó por la cabeza que el problema ya no era el juego. Era la desesperación. Don Fernando ya no apostaba por gusto. Apostaba porque no veía otra salida. Porque cada noche sin jugar lo enfrentaba con una verdad incómoda, ya había perdido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y entonces hizo algo que jamás debió hacer. Usó el apellido como garantía. No en público. No de frente. En papeles. En firmas. En acuerdos que nadie más vio. Ese fue el punto exacto donde el vicio dejó de ser personal y se volvió familiar. Y cuando un secreto cruza esa línea, ya no hay forma de esconderlo para siempre. Las deudas no llegaron de golpe. Llegaron como llegan las peores cosas, despacio, bien escondidas, sin hacer ruido.
Al principio fueron cantidades pequeñas. Nada que no pudiera cubrirse con una venta rápida, con una renta adelantada, con un luego lo reponemos. Don Fernando firmaba papeles como quien firma cartas sin leerlas. Confiado. Apurado. Convencido de que todo se arreglaría con la siguiente jugada. Pero la siguiente jugada casi nunca salía bien. Y cuando salía, ya era tarde. Para entonces, las pérdidas anteriores ya estaban esperando. Como perros amarrados a la puerta. Pacientes. Seguros de que tarde o temprano alguien iba a salir a darles de comer. Don Fernando empezó a pedir dinero donde no debía. Primero a conocidos. Luego a intermediarios. Después a gente que no preguntaba demasiado. Siempre y cuando la garantía fuera buena. Y él tenía la mejor. El apellido. Las tierras. La casa. Sin que nadie lo supiera, empezó a poner sobre la mesa lo que no le pertenecía solo a él. Firmó documentos usando bienes familiares como respaldo. Prometió pagos que no sabía si podría cumplir. Aseguró cosas que no tenía en las manos. Todo en secreto. Todo temporal. Todo bajo control. Mientras tanto, la vida en la mansión seguía como si nada. Los salones limpios. Las comidas puntuales. Las visitas correctas. Nadie veía las grietas porque don Fernando se encargaba de taparlas con sonrisas y silencios. Pero las grietas ya estaban ahí. Cada nuevo préstamo venía acompañado de una mirada distinta. Más dura. Más desconfiada. Ya no lo trataban como a un noble. Lo trataban como a un hombre acorralado. Y eso, para alguien como él, era insoportable. Empezó a dormir mal. A beber más. A tomar decisiones cada vez más apresuradas. En su cabeza, todo tenía sentido. Solo necesitaba una buena racha. Una sola. Una jugada grande. Un movimiento audaz. Algo que lo sacara del hoyo y lo dejara como el genio que siempre creyó ser. No pensó en el precio. No pensó en su esposa. No pensó en sus hijos. No pensó en la familia que confiaba ciegamente en él. Porque cuando estás endeudado hasta el cuello, pensar en otro se vuelve un lujo. Los acreedores empezaron a presionar. Primero con educación. Luego con insistencia. Después con amenazas disfrazadas de recordatorios. Don Fernando prometía fechas que sabía que no cumpliría. Daba largas. Cambiaba de tema. Y cada mentira hacía el hoyo más profundo. La casa, esa mansión orgullosa, seguía de pie, pero ya estaba comprometida. No físicamente. Legalmente. En papeles que nadie había visto, en firmas que nadie había cuestionado. Era cuestión de tiempo. Y como suele pasar en estas historias, el tiempo se acabó justo cuando don Fernando tomó la peor decisión de todas. Porque cuando ya no te prestan los que conocen tu apellido, empiezas a escuchar a los que te prometen soluciones milagrosas. Y fue entonces cuando apareció alguien nuevo. Alguien que hablaba bonito. Alguien que sonreía demasiado. Alguien que decía tener contactos, frutas, métodos. Alguien que le aseguró que podía arreglarlo todo. A cambio de cruzar una línea que jamás debió cruzarse. El hombre apareció como aparecen siempre los peores errores. Cuando ya no te queda margen para decir que no. No llegó anunciándose. No levantó sospechas al principio. Se presentó como alguien bien conectado, con acento extranjero, sonrisa fácil y una seguridad que tranquiliza cuando estás desesperado. Portugués, dijo ser. Con contactos. Con rutas. Con métodos que ya estaban probados. Don Fernando lo escuchó como escucha un náufrago a quien le promete una tabla en medio del mar. No preguntó demasiado. No quiso detalles. Lo único que necesitaba oír era que había una salida. Esto se arregla rápido, le dijo el hombre. Solo hay que mover mercancías sin tanto trámite. Nada del otro mundo. Lo hacen todos. Y cuando alguien te dice lo hacen todos, casi siempre te está empujando directo al precipicio.
El plan sonaba sencillo. Demasiado. Contrabando discreto. Movimientos pequeños al principio. Ganancias rápidas. Dinero limpio, después. Primero había que ensuciarse un poco las manos. Don Fernando dudó. Por primera vez en mucho tiempo, dudó de verdad. Pero luego pensó en las deudas. En los papeles firmados. En las fechas que se acercaban. Y aceptó. Ese fue el momento exacto en que dejó de ser un heredero irresponsable y se convirtió en un hombre en problemas serios. Los primeros movimientos funcionaron. El dinero entró. No mucho, pero lo suficiente para respirar. Para pagar un par de cosas urgentes. Para convencerse de que había tomado la decisión correcta. El portugués siempre tenía una respuesta. Siempre una excusa. Siempre una promesa más grande. La siguiente es la buena, decía. Ahí recuperas todo. Y don Fernando, agotado y confiado, volvió a creer. Pero ya no era un juego. Ya no era solo dinero. Ahora había miradas encima. Riesgos reales. Personas que no perdonaban errores. El apellido dejó de protegerlo. Al contrario. Ahora lo volvía más visible. Más atractivo para quienes querían exprimirlo hasta el último peso. Porque sabían que tenía algo que perder. Y el portugués lo sabía mejor que nadie. Cada nuevo movimiento era más grande. Más descarado. Más peligroso. Don Fernando empezó a vivir con el miedo metido en el cuerpo. A sobresaltarse con cualquier ruido. A desconfiar incluso de los suyos. Pero ya no había marcha atrás. Cuando quiso frenar, el portugués le recordó algo muy simple. Tú ya estás dentro. Y tenía razón. Porque cuando te metes en algo ilegal, no hay contratos que te protejan. Solo silencios incómodos y amenazas disfrazadas de consejos. El esquema creció, hasta que se volvió imposible de esconder. Alguien habló. Alguien se equivocó. Alguien quiso salvarse solo. Y entonces, todo se vino abajo. Las autoridades empezaron a hacer preguntas. Los movimientos llamaron la atención. Los papeles que don Fernando había firmado regresaron como boomerangs cargados de problemas. El portugués desapareció. Así, sin más. Como si nunca hubiera existido. Don Fernando se quedó solo. Sin dinero. Sin respaldo. Sin salida. Rodeado de deudas, de ilegalidades y de un apellido que ahora pesaba como una piedra amarrada al cuello. Esa noche no durmió. Por primera vez entendió que no se trataba de perder dinero. Se trataba de perderlo todo. La mansión seguía en pie. La familia seguía sin saber. Pero el golpe ya venía en camino. Y esta vez, no había forma de esquivarlo. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar cuando ya no quedaba ninguna salida limpia? El golpe no llegó de madrugada. Llegó a plena luz del día. Como llegan las peores noticias, cuando crees que todavía tienes tiempo. Una mañana cualquiera, mientras la ciudad seguía con su ruido normal, mientras la mansión despertaba como siempre, don Fernando recibió la visita que llevaba meses evitando. No fue un aviso amable. No fue una carta elegante. Fue la realidad tocando la puerta sin pedir permiso. Preguntas. Nombres. Documentos. Demasiados documentos. Las autoridades ya sabían más de lo que él imaginaba. Movimientos irregulares. Rutas sospechosas. Firmas que no cuadraban. El apellido ya no servía para cerrar bocas, ahora las abría. Don Fernando intentó mantener la compostura. Habló con seguridad. Negó cosas. Minimizó otras. Usó ese tono aprendido desde niño, ese que siempre había funcionado. Esta vez no. Porque cuando el castillo empieza a derrumbarse, ningún título lo sostiene. En cuestión de días, el rumor se regó como pólvora. Los acreedores, que llevaban tiempo esperando, se activaron. Los que antes saludaban con respeto ahora preguntaban con frialdad. Los favores se evaporaron.
Las puertas empezaron a cerrarse una por una. La familia se enteró a medias. Primero por comentarios sueltos. Luego por miradas incómodas. Después por silencios demasiado largos. Doña Mariana, su esposa, notó el cambio antes que nadie. El cansancio en su cara. El nerviosismo. Las noches sin dormir. Pero cada vez que preguntaba, él respondía lo mismo: todo está bajo control. Era mentira. Y ambos lo sabían. La orden llegó sin ceremonia. Arresto. No hubo discurso. No hubo oportunidad de acomodar las cosas. No hubo tiempo de esconder papeles ni de preparar excusas. Don Fernando fue llevado como cualquier otro hombre. Sin privilegios. Sin trato especial. Ese día, el apellido cayó. Los criados miraban sin entender. Los vecinos murmuraban. La mansión, orgullosa y silenciosa, fue testigo de algo que nunca había visto: un Vivero y Velasco derrotado, escoltado, expuesto. La noticia corrió rápido. Demasiado rápido. Los acreedores se lanzaron como aves de rapiña. Exigieron pagos inmediatos. Presentaron documentos. Reclamos. Fechas. Todo lo que don Fernando había firmado en secreto ahora estaba sobre la mesa. Y no había con qué pagar. El Estado intervino. Los tribunales hicieron lo que tenían que hacer. Ya no importaba la historia, ni el linaje, ni las generaciones pasadas. Los números no cuadraban. Las ilegalidades estaban claras. La mansión dejó de ser un hogar. Se volvió un problema. Doña Mariana y los hijos quedaron atrapados en medio del desastre. No entendían cómo había pasado todo tan rápido. Como un apellido que parecía indestructible se había venido abajo en semanas. Pero la verdad es que no pasó rápido. Pasó gota a gota. Firma a firma. Apuesta tras apuesta. Don Fernando, desde donde estaba, empezó a comprender el tamaño real de lo que había hecho. No solo había perdido dinero. Había entregado a su familia a la vergüenza pública. Había convertido la herencia en ruina. Y lo peor aún no llegaba. Porque cuando el Estado mete las manos, no hay sentimentalismo. No hay recuerdos. No hay pero es que esta casa. Todo tiene precio. Todo se vende. Las haciendas. Las minas. Las joyas. El arte. Y finalmente, la casa. La casa de los azulejos. Ese símbolo de poder que había sobrevivido a generaciones, ahora estaba marcada en papeles oficiales como parte del desastre. Ya no representaba orgullo. Representaba deuda. El apellido Vivero y Velasco dejó de inspirar respeto. Se volvió un murmullo incómodo. Un ejemplo de lo que no se debía hacer. Una advertencia. Y mientras la familia intentaba entender cómo salvar lo poco que quedaba, don Fernando enfrentaba algo mucho más simple y mucho más cruel. La certeza de que ya no había forma de arreglarlo. La caída no se detiene cuando toca fondo. Se detiene cuando no queda nada por romper. Y todavía quedaba algo. Después del arresto vino lo peor. No el escándalo inicial. No los rumores. Lo peor fue la lentitud. Porque la justicia no golpea rápido. Golpea despacio. Y mientras más despacio avanza, más duele. Los juicios se alargaron. Audiencias frías, llenas de papeles, de fechas, de palabras que doña Mariana apenas entendía pero que sentía como cuchilladas. Cada documento leído en voz alta era una prueba más de algo imposible de negar: la familia estaba en la ruina. Los Vivero y Velasco dejaron de ser un apellido respetado y se convirtieron en un caso. En un expediente. En una lista interminable de bienes por liquidar. Las haciendas fueron las primeras en caer. Luego las minas. Después las joyas, el arte, los muebles. Todo aquello que durante generaciones había sido motivo de orgullo terminó numerado, tasado y subastado sin emoción alguna. Lo que antes se heredaba ahora se remataba al mejor postor. La gente miraba. Comentaba. Juzgaba.
Porque nada disfruta más una sociedad que ver caer a quien siempre estuvo arriba. La mansión, esa casa que había sido símbolo de poder, se convirtió en el último botín. Ya no importaba su historia. Solo su valor. Solo cuánto podía ayudar a tapar un hoyo que no dejaba de crecer. El día del remate fue humillante. No hubo solemnidad. No hubo respeto. Solo números cantados en voz alta y miradas calculadoras recorriendo cada rincón. Los azulejos ya no impresionaban. Ahora solo eran decoración para un negocio. Doña Mariana estuvo ahí. En silencio. Derecha. Sosteniendo lo poco que le quedaba, la dignidad. Sus hijos no entendían cómo habían llegado a ese punto. Cómo una casa llena de recuerdos podía ser vendida como si nunca hubiera significado nada. Como el apellido que les habían enseñado a respetar ahora provocaba murmullos incómodos. Don Fernando no estuvo presente. Desde donde estaba, ya no era el conde. Era un hombre más en una lista de culpables. Su final fue discreto, apagado, lejos del brillo con el que había crecido. Murió sin recuperar nada. Sin limpiar su nombre. Sin despedirse de lo que había destruido. La viuda y los hijos quedaron solos. Sin fortuna. Sin protección. Sin lugar en la ciudad que antes los había admirado. Tuvieron que aprender a vivir de otra forma. A pasar desapercibidos. A no decir su apellido en voz alta. La vergüenza pesa más que la pobreza. La casa de los azulejos sobrevivió. Pero no como hogar. No como símbolo. Sobrevivió como monumento a una caída. Hoy la gente entra sin saber. Camina sobre pisos que vieron el inicio y el final de una dinastía. Pide café donde antes se tomaban decisiones que movían fortunas. Se ríe donde una familia lo perdió todo. Y tal vez eso es lo más cruel de la historia. Que el mundo siguió. Que la casa quedó. Y que el apellido se borró. Don Fernando murió lejos del ruido que había provocado. Sin homenajes. Sin nombre completo. Sin el respeto que alguna vez creyó garantizado. Murió como mueren muchos que lo tuvieron todo. Solo, cansado y consciente de que ya no había nada que corregir. Para entonces, la familia Vivero y Velasco ya no existía como dinastía. Existía solo como recuerdo incómodo, como advertencia que se mencionaba en voz baja. Doña Mariana y sus hijos tuvieron que aprender a vivir sin privilegios, sin criados, sin la protección invisible del apellido. Aprendieron a bajar la mirada. A no preguntar. A no recordar en público. Porque recordar dolía. La mansión, en cambio, siguió ahí. Sólida. Imperturbable. Ajena al drama humano que había ocurrido entre sus muros. Cambió de dueños. Cambió de función. Cambió de historia oficial. Pero nunca perdió del todo esa sensación extraña, como si algo pesado siguiera atrapado en el aire. Como si los azulejos todavía guardaran ecos de decisiones mal tomadas, de noches largas, de silencios culpables. Hoy la gente entra sin saber. Camina sin mirar arriba. Se sienta donde antes se discutían fortunas enteras. Pide café. Pide pan. Pide tiempo. Y se va. Nadie imagina que ese lugar fue testigo del ascenso y la destrucción de una de las familias más poderosas de la Nueva España. Nadie piensa en apuestas, en papeles firmados a escondidas, en un heredero que creyó que siempre habría otra oportunidad. La historia no se anuncia. La historia se queda quieta, esperando a que alguien la escuche. La casa de los azulejos no cayó. No se derrumbó. No fue castigada. Sobrevivió. Y tal vez esa sea la lección más dura de todas. Las casas pueden aguantarlo todo. Los apellidos, no. Porque el dinero sin carácter no construye imperios. Solo los aplaza. Y cuando cae, cae con todo. ¿Crees que una fortuna tan grande siempre termina destruyéndose desde dentro?